¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Fernando. Sí, perfecto. Buenos días. Un saludo cordial. A ver, el tema central hoy día, cuando estamos en medio de una ola de secuestros, de los crímenes que van a ser de este año versus el pasado, 1900 y pico más, si no estoy equivocado, y una serie de noticias que todos los días nos abruman. En la madrugada de ayer, 8 muertos en la Concordia, el fin de semana en Guayaquil, 10 muertos. La pregunta es, un candidato que llegue a la presidencia de la República y que vaya a gobernar este país durante apenas año y medio más o menos, ¿qué es lo primero que debe hacer para enfrentar estos graves problemas de inseguridad? Bueno, lo primerísimo creo que es reconocer que se trata del principal problema del país en este momento. Simplemente un par de datos que creo que pueden ser interesantes. El año pasado tuvimos una tasa de 25 homicidios por 100,000 habitantes que ya nos ubicó entre los países con mayor violencia en la región. Pero lo más complicado es que esa tendencia no se para. Y esto muestra que en la región, en América Latina, somos el país que tiene el crecimiento más rápido. Si tuvimos el 25 homicidios por 100,000 habitantes el año pasado, la tendencia nos muestra que este año probablemente vamos a estar en 36, 37 homicidios. Eso es una cosa impresionante porque, nuevamente, el año pasado tuvimos más o menos un promedio de 12 homicidios por día, y hoy día estamos con 17 y 18 homicidios por día. La situación es muy complicada. Entonces el próximo presidente lo primero que tiene que hacer es reconocer que este es el problema principal que tiene el país. Ok, reconocerlo y luego ver si hay plata para combatir, o no es cuestión solamente de plata, sino también de decisión. Sí, mira, aquí hay una cosa importante. La primera pregunta que tendría que hacer también el presidente que se siente en Carondelet es quién tiene que hacer la política. Esa es una pregunta que a mí me parece clave. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una dispersión de instituciones. Está el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, está el Ministerio del Interior con la policía, pero no tenemos una institucionalidad que sea capaz de llevar a cabo las políticas. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace política antinarcóticos en el país? Pues yo no veo, la verdad es que no veo. ¿Quién está encargado del mercado interno? ¿Nuestra política es punitiva o es una política de salud pública? No se sabe. En términos de la circulación de drogas por el territorio ecuatoriano, está pasando más o menos 800 toneladas, Jimmy. Es una cosa francamente impresionante. 800 toneladas. Por Guayaquil salen 350 toneladas. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo, más o menos? En un año, porque aquí hay una cosa. El presidente Lasso nos está diciendo que en su periodo es el momento que más se ha logrado capturar droga. Es cierto, pero ¿qué es lo que ocurre? En el 2021 tuvimos la captura más alta de droga, que fueron 211 toneladas. En el 2022 bajamos a 201. Y me da la impresión, si es que la tendencia sigue nuevamente, igual que este año, vamos a estar por debajo de las 200. En otras palabras, en el 2021 se llegó al récord en el país. Ajá. Y después bajando esa tendencia. Claro, o sea que más o menos un poco, alrededor de 600 toneladas están en el mercado internacional. ¿Y por qué razón todavía no hay esos controles estrictos con alta tecnología que debería haber en los puertos? Pues, por ejemplo, no hay siquiera los escáneres. No hay nada. Como 2 años tratando de comprar escáneres. No se puede comprar y es inexplicable. ¿Será porque el mercado internacional de importación y exportación no quiere eso, o será porque los narcotraficantes no quieren eso? Pues ahí quedan esas dos preguntas ahí dando vueltas. Pero lo cierto es que políticamente y económicamente no es posible comprar los escáneres para los puertos, y aquí no me refiero exclusivamente a los puertos marítimos, sino a los puertos aéreos también, claro que que se vea qué es lo que está pasando, porque por Quito también se exporta.
parece que también hay pocas ganas de meterle más velocidad, más ritmo, más empeño, buscar los recursos para estas cosas, ¿no? Yo no veo prisa, francamente. No, yo tampoco, yo tampoco. Y una cosa que está pasando que a mí me parece que es absurda es que el financiamiento de la policía hoy día proviene principalmente de los municipios. Nosotros vemos cómo Guayaquil financia motos, automóviles, comida para los policías. En el caso de Quito exactamente igual y así sucesivamente. ¿Cómo es posible que hoy día estemos en una situación inversa y que haya una transferencia de recursos de los gobiernos locales a los gobiernos nacionales, al gobierno nacional? Y con una cosa adicional, yo creo que es una cosa muy necesaria y muy importante que los gobiernos locales, los municipios, entren en la lógica de la seguridad ciudadana, pero no financiando a la policía. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando se financia la policía, se financia el control, se financia la represión. Pero los municipios tienen la posibilidad más extraordinaria, porque no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel, de hacer prevención. Entonces, si entran los municipios, en el país podría haber prevención. Pero la lógica en la que están entrando los municipios, con la tasa de seguridad y con lo que es muy interesante, porque en la campaña electoral todos los candidatos a la alcaldía ofrecían seguridad. Ajá. Y ahora que llegan a la alcaldía ya dicen esa no es competencia mía. Claro, claro. Entonces, a lo que hay que agregar antes de darle paso ya a Omar, la frontera absolutamente porosa que tenemos, sobre todo con Colombia, ¿no? Omar, continúe. Doctor, Omar Jaén le saluda, buen día. ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto. Doctor, a ver, de lo que he podido escuchar, anoten bien este momento, me voy a poner del lado del gobierno. O más que ponerme del lado del gobierno, le voy a decir lo que va a decir el gobierno sobre lo que usted está diciendo. Usted dice, a ver, desde el 2021 va bajando la cifra de incautación de drogas, pero entonces va a venir el gobierno a decirte, pero es porque justamente ya le hemos dado tales golpes al narcotráfico que ya no está pasando mucha droga por el país. Eso le va a decir el gobierno. ¿Qué le podría responder usted? No, el gobierno puede decir eso y lo que quiera, pero yo le respondo que el año pasado se incrementó la producción en Colombia en un 25%. Y en el caso de Perú se duplicó la producción. Por eso es que por aquí está saliendo 800 o entrando 800 toneladas de droga. Eso es absolutamente evidente. Incluso hoy día la hipótesis que se maneja a partir del gobierno de que se ha incrementado la violencia, etcétera, etcétera, las vacunas, por ejemplo, es porque ya no tienen recursos por la cantidad de droga que les están captando. No tienen la menor idea. No tienen la menor idea. Eso también le iba a preguntar, porque ahora, mire, por lo menos, a ver, no solamente en Guayaquil, pero aquí lo estamos viviendo más fuerte. El tema del incremento de secuestros. Tenemos 2 casos de secuestros por acá, en Santo Domingo también ha habido, en Manabí vimos el caso de una pareja de tercera edad, si vieron, no me acuerdo en qué localidad era, que llegaban, estaban metiendo el carro y llegaron a secuestrar a la señora y se la llevaron. En Santo Domingo, ¿no, doctor? Entonces el gobierno va a decir, es que como le estamos dando tales golpes al narcotráfico, están buscando esta nueva modalidad de delito, que es el secuestro. ¿Tiene coherencia eso? No, en absoluto. Lo que ocurre es que hay una cantidad de delitos conexos y conexos con el narcotráfico. Y por otro lado, hay una gran diversificación de los hechos delictivos. Por ejemplo, el caso de los secuestros. El Ecuador prácticamente ya no tenía secuestros porque con la firma de la paz en el 2016 entre el gobierno colombiano de Santos y las FARC, el secuestro prácticamente había desaparecido. El año pasado tuvimos la tercera parte de lo que estamos teniendo este rato. Es decir, hoy día, si las tendencias siguen nuevamente igual, vamos a tener 3 veces más de lo que tuvimos el año pasado en términos de secuestro y con un cambio sustancial. Los secuestros ya no se hacen de manera con inteligencia criminal, es decir, con selección de personas a las cuales secuestrar, sino que hoy día es el secuestro a cualquier persona. Es el secuestro ocasional, el que se presenta en tal lugar en condiciones beneficiosas, pues, y le secuestran. Y son secuestros no tan altos los montos que se piden, sino que es una extorsión más bien relativamente baja. Y aquí hay también una evolución interesante. Ya no es el secuestro express clásico, típico, que íbamos a el cajero automático y sacábamos el dinero. El problema que hay con eso es que se saca solo $500, porque es lo máximo que un cajero automático da.
Hoy día todos nosotros tenemos celular, y esto hay que decirle a la población. Todos nosotros tenemos celular, y desde el celular nosotros podemos entrar a nuestra cuenta bancaria y hacer el giro en el país o fuera hasta $5,000. Hasta $5,000 en ciertos casos se permite con las aplicaciones. Entonces, ahí está la cosa. Y nosotros deberíamos ya tomar en cuenta eso para que en nuestros celulares no haya esa posibilidad. Pero eso es lo que está pasando. Hay una diversificación del secuestro muy fuerte, un incremento del secuestro, y que aparece como más bien delito conexo a las grandes estructuras criminales que hoy día tenemos en el país. Doctor, la semana anterior se va Paco Moncayo del gobierno. Él, días antes de su renuncia, lamentó que durante el gobierno de Lenín Moreno se haya destruido la institucionalidad de seguridad. Mal, te puede gustar o no, pero había un ministerio coordinador de seguridad, el Ministerio de Justicia se encargaba del tema de las cárceles, había un Ministerio del Interior, un ministerio... Entonces había una estructura. Yo le pregunto, doctor, ¿el gobierno que llegue, el que sea, debe retomar una estructura parecida o reformular una completamente nueva, muy distinta a la que tenemos ahora, por cierto, pero una nueva dependiendo y teniendo en cuenta la gravedad de lo que estamos enfrentando? Bueno, es lo que decía hace un rato allí. La pregunta es, ¿quién va a hacer la política? ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos antes era básicamente un ministerio coordinador, un ministerio del Interior, un ministerio de Justicia y un ministerio o secretaría de la política. Pues Lenín Moreno lo que hizo es todo eso fusionar en una sola institución que era el Ministerio de Gobierno. Yo creo que el presidente Lasso, con un buen criterio, lo que hizo fue separar dentro del Ministerio de Gobierno otro ministerio que fue el Ministerio del Interior. Pero ahí me parece que cometió un error, porque a ese Ministerio del Interior le convirtió en un Ministerio de la Policía, además manejado por policías. Y entonces yo creo que ese fue un problema. Pero lo primerísimo que hay que hacer es definir ese marco institucional a partir del cual hay que definir las políticas de seguridad. Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En el tema de, específicamente en los barrios y toda esta atracción que han hecho las bandas de crimen organizado y de narcotráfico con los niños, ¿de qué forma se puede trabajar o implementar alguna acción dentro del plan de seguridad desde el gobierno y también desde los gobiernos seccionales? Porque los niños son los más vulnerables y son en la primera fila que captan. Un poco por la información que tengo, que manejo, cuando uno ve los mapas de zonas calientes o de las hotspots que se llaman en nuestras ciudades, uno ve como dos zonas con alta incidencia. Por un lado, las zonas centrales, la centralidad de cada una de nuestras ciudades, donde se producen, por ejemplo, robos, hurtos a personas que van por la calle o también vehículos. Y ahí también se expende droga. Y por otro lado tenemos los barrios, que los barrios son más bien, dentro de la lógica del narcotráfico, estructuras donde se acumula, donde están las bodegas, donde están los mercados de consolidación de las estructuras criminales. Entonces, ahí hay que tener dos políticas distintas para los dos territorios que son totalmente diferentes. Por ejemplo, en esto, lo que usted está señalando es absolutamente evidente. Tiene que haber una política de cooperación entre los municipios, los gobiernos locales y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los municipios tienen competencias como, por ejemplo, usos de suelo, como, por ejemplo, espacio público. Eso puede permitir desarrollar políticas de prevención situacional, como se llama. Esto es iluminación, videovigilancia, bueno, todo ese tipo de cosas, mobiliario urbano, etc. Y en el caso de los barrios, una de las cosas que pueden y tienen que hacer los municipios es mejorar las condiciones de esos barrios. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? La ilegalidad que nosotros teníamos en nuestras ciudades estaban básicamente en los barrios suburbanos, en los barrios periféricos, en las favelas, villas miseria, el nombre que se le quiera poner en cada uno de los países. Y hoy día esos barrios ya se han ido consolidando y la legalidad ya no está ahí, sino la legalidad está en estos mercados subterráneos, básicamente controlados por el narcotráfico. Y ahí tienen que operar municipios y tiene que operar también
gobiernos nacionales. Doctor, ¿de qué depende para que este trabajo en conjunto de que tanto se ha hablado de forma reiterada desde la academia y todos hemos hecho un llamado a que trabajen en conjuntos, pero ¿de quién depende que ese plan del que usted menciona se articule realmente o se plantee realmente y se ejecute? Porque por un lado tenemos los seccionales que deberían dar esa información, pero ¿quién arma toda la propuesta para que realmente luego eso ya se ejecute? Hoy día las ciudades se manejan de forma articulada con los distintos niveles de gobierno. Son gobiernos multinivel y así tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hay competencias específicas en el ámbito local y hay competencias concurrentes con el ámbito provincial y con el ámbito nacional. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Porque el proceso de urbanización se ha hecho muy complicado. Una de las cosas, por ejemplo, hablando del Guayaquil, el Gran Guayaquil no es un cantón. En un caso son 3 cantones y en otro caso hasta son 7 cantones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que el Gran Guayaquil tiene que trabajar con órganos del mismo nivel. Por ejemplo, 3, 5 o 7 municipios. Y ahí yo creo que hay que establecer lo que la Constitución nos ha dicho, los distritos metropolitanos, y también dotarse de un estatuto autonómico para que haya más recursos, para que haya más funciones, para que haya más competencias. Y luego en el ámbito de la seguridad, sin la menor duda, una cooperación a 3 niveles. 1, una cooperación público-privada, que por ejemplo, en el Ecuador tenemos ya cerca de 60,000 policías públicos, pero hay más del doble de guardias privados. Eso significa, si trabajarían bajo esta lógica de esta cooperación público-privada, tendríamos 180,000 policías. Pero a nadie se le ocurre una cosa de ese tipo. 180,000 tendríamos 3 veces lo que tenemos este rato. Segundo, una cooperación local-nacional, local-provincial-nacional. Y hay consejos que están establecidos constitucionalmente. ¿Por qué no se establecen esos consejos? ¿Por qué no se define políticas para los gobiernos locales y para el gobierno nacional? Y en tercer lugar, una política de cooperación público-ciudadana para que se pueda asumir, por ejemplo, la problemática de los barrios desde esta lógica de cooperación. Muy bien, gracias al doctor Fernando Carrión. Él es un experto en seguridad y ciudad, docente de la Flaxo. Interesantísimo el tema de la seguridad. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a cuidarse mucho.